informe semanal les vamos a hablar de un fenómeno que ha cambiado ya el color de los Estados Unidos. El candidato a la nominación por el Partido Demócrata, Jesse Jackson, ha revolucionado la escena política norteamericana. Los blancos conservadores ven en él el fin de su dominación. Los negros, hispanos y progresistas blancos ven en él un futuro distinto, aunque todos saben que Jackson no será elegido. Dedicaremos un espacio también a Abu Yihad. El Estado de Israel es el responsable del asesinato del líder palestino, un crimen de Estado que ha llevado aún más allá la tensión en Oriente Medio. Les hablaremos además de un acontecimiento cultural extraordinario, los 55 años de una espléndida voz, la de Montserrat Caballé, homenajeada ayer en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y del fin de otra era, de la era Spantax. La que fue primera compañía de charter española ha entrado en una quiebra irreversible. De ello nos hablan Mercedes Odina y Javier Pizarro. Aviones estacionados, instalaciones precintadas, oficinas desiertas, mostradores vacíos. Spantax, la compañía aérea pionera en el negocio de los vuelos charter, clausuraba todos sus servicios el martes 29 de marzo como consecuencia de la insostenible situación financiera que arrastraba desde hacía mucho tiempo. En 1959, Rodolfo Bay ideó un servicio de transporte aéreo para los técnicos de las compañías petrolíferas instaladas en la zona sahariana que les permitiera viajar hasta Canarias. El servicio de taxi aéreo llevaba por nombre Spanish Air Taxis. El buen funcionamiento de este servicio permitió a Rodolfo Bay amasar un cierto capital y en los años 60, aprovechando el boom turístico que vivía el país, se lanzó a una apuesta más arriesgada: trasladar a los turistas nórdicos hacia el Mediterráneo en aviones especialmente fletados que, por ir siempre llenos, podían romper los precios de las compañías regulares. Bay, junto a su socia Marta Estades, tomó personalmente el mando de la empresa. Compró un par de aviones para pasaje, trasladó la base desde Canarias a Palma de Mallorca y el nombre de la empresa quedó definitivamente en Spantax. Eran los tiempos dorados. Pocos años después se adquirieron los célebres Convair Coronado 990, que habían de ser el símbolo del triunfo de la empresa. Durante los primeros años 70, Spantax se encontraba en los primeros lugares de las compañías de vuelos charter de todo el mundo. Rodolfo Bay se dejó llevar por las mieles del éxito y del crecimiento, sin prever cambios importantes a corto plazo. Pero sus aviones Coronado tenían dos defectos poco apreciables en ese momento: consumían más y tenían algunos asientos menos. La crisis del petróleo y la subida del precio del queroseno no perdonaron la poca previsión del empresario y subrayaron hasta el límite los dos defectos de los Coronado. Ni tan siquiera fue posible venderlos, y los flamante Coronado descansan hoy en un descampado como el triste símbolo de todo un fracaso. En 1979, el endeudamiento se desbordaba frente a un capital y unas reservas raquíticas. Toda una serie de tristes accidentes no hicieron más que precipitar la crisis. La mañana del lunes 13 de septiembre de 1982, un avión de Spantax se estrellaba en el aeropuerto de Málaga cuando intentaba despegar con destino a Nueva York. Murieron 50 personas y la noticia del accidente recorrió Europa. A partir de entonces, la crisis se ahondó. La situación de la empresa continuó deteriorándose, llegando a acumular en 1986 una deuda con la Administración del Estado que rozaba los 9.000 millones de pesetas entre aeropuertos nacionales, seguridad social y Hacienda. Ante esta situación, la Administración creó una comisión interministerial de Transportes, Trabajo y Hacienda que ordenó a la Dirección General del Patrimonio encargar una auditoría de Spantax y elaborar un plan de viabilidad. El 14 de noviembre de 1986 dimitían como presidente y vicepresidente los dos principales accionistas de Spantax, Rodolfo Bay y Marta Estades. Poco después, la Junta General de Accionistas, formada por ellos dos y los hijos de Bay,
otorgaba plenos poderes al nuevo Consejo de Spantax, formado por 3 hombres que gozaban de la confianza de la Administración: Federico Esteve, Eulogio Malo y Javier Undabarrena, contra quienes ha interpuesto una querella el Comité de Empresa. El Comité de Empresa, el pasado día 4 de abril, ha presentado querella criminal por delito social, basándonos en lo que nosotros entendemos un atentado contra la seguridad del empleo hacia las siguientes personas: accionista de la compañía, Rodolfo Bay Wright, Rodolfo Bay Alfageme, Luis Bay Alfageme, Marta Stades Sáez, el grupo gestor GESCON, señores Esteve, Undabarrena y Malo, este último representante de Improasa, y asimismo contra el administrador general, señor Wolfgang Kraus. Esto sin perjuicio de que en el transcurso de las diligencias se pidan responsabilidades mayores. Entre lo que reclamamos se pide una indemnización por valor de 3.000 millones de pesetas, que es el cálculo que supondría el pagar un despido improcedente a 900 trabajadores. El programa Informe Semanal se puso en contacto con ellos con el fin de entrevistarles, opción que rechazaron por estar pendientes de esta querella, pero ofrecieron al programa los documentos que avalan su paso por la empresa Spantax, desde las nóminas hasta la declaración a Hacienda. Estos 3 nuevos consejeros crearon la sociedad Gestores y Consultores Sociedad Anónima, a través de la cual se intentó profesionalizar la gestión, posibilitar el diálogo con los acreedores y acometer un plan de viabilidad de la empresa con el fin de hacerla lo suficientemente atractiva como para poder venderla. Las condiciones que debía cumplir el comprador eran una inversión de capital de 2.500 millones de pesetas, la asunción de la deuda, garantizar todos los puestos de trabajo y la compra del 100% de las acciones. En abril de 1987, el Consejo de Administración anunciaba la cesión del control de la compañía Spantax a los señores Wolfgang Kraus y León Pérez de Jerez, propietarios de Aviación Financés, empresa con sede en Luxemburgo. Según los administradores, los buenos informes bancarios que poseían y el aval de 5 millones de dólares que habían presentado garantizaban la seriedad de su oferta de compra y su capacidad para cumplir todos los requisitos que se le exigían a un nuevo comprador. Pero los trabajadores de Spantax desconfiaron de esta cesión desde el principio, porque creían ver tras la figura de Kraus a su amigo Rodolfo Bay, en una maniobra para recuperar el control de la empresa. Spantax ha tenido a partir del año 86 una intervención por parte de la Administración en las personas de Federico Esteve, Eulogio Malo y Javier Undabarrena, cuya misión era sanear Spantax para venderla. La incapacidad de estas personas para apartar de aquí a los accionistas les obligó a meter a otra persona, al señor Wolfgang Kraus, con el consentimiento de Improasa. Es más, Improasa había dicho que había investigado a esta persona, que esta persona era muy competente, que tenía dinero, que podía sanear Spantax, que podía llevarla hacia adelante, y nosotros consideramos que hay una responsabilidad clara de la Dirección General del Patrimonio al haber dado el visto bueno a esta persona para entrar a dirigir Spantax. También creemos que la Dirección General de Aviación Civil es responsable en cuanto que, saltándose a la torera el artículo 80.4 de la Ley de Navegación Aérea, que prohíbe expresamente que un extranjero ocupe un cargo directivo en una compañía de transporte aéreo en España, lo consintió. Y por lo que respecta a la Dirección General de Trabajo, creemos que actuó muy mal al no hacer caso de la multitud, casi o más de 300 denuncias que nosotros habíamos puesto en la Dirección Provincial de Trabajo de las Baleares en relación al destrozo interno que se estaba llevando a cabo en la empresa Spantax. Cuando Pérez de Jerez y Wolfgang Kraus fueron nombrados administradores generales, la plantilla contestó con una dura huelga, en la que pedían a la Administración que retirara los poderes a ambos. La Administración se limitó a afirmar que Spantax era una empresa privada en la que no se podía intervenir. Wolfgang Kraus trabajó duramente todo el verano de 1987. Pero cuando en octubre las bolsas de todo el mundo se hundieron, su socio capitalista León Pérez de Jerez lo perdió casi todo y desapareció repentinamente de Spantax, dejando a Wolfgang Kraus solo y con la constancia de que Spantax no pasaría de marzo, cuando debía afrontar la renovación de los seguros de los aviones. El cierre de Spantax supone para el transporte aéreo español en estos momentos una disminución de actividad
que supone la pérdida aproximada para la temporada del 88 de 600.000 pasajeros, de una cartera de casi 20.000 millones de facturación que están prácticamente perdidos en la realidad. Eso lleva aparejado naturalmente la pérdida de esos 900 puestos de trabajo que son la plantilla actual de Espantas. A partir del momento del cierre, la tensa situación que se crea provoca que surjan toda una serie de acusaciones. Intentar unir cualquier tipo de ida de un funcionario medio o alto, y no alto cargo como se está diciendo, es un funcionario del Estado con una carrera administrativa dentro de la administración pública que se ha iniciado hace 15 años y que la ha llevado a una experiencia importante y que la va a aplicar en el sector donde sabe y donde es profesional, que es el sector del transporte aéreo, pero que no ha tenido absolutamente relación alguna ni con la crisis de Espantas, ni con cualquier tipo de actuación dirigida hacia una compañía en particular, porque no se puede, porque las normas son generales para todas y desde aviación civil le garantizo que no se ha intentado ni se intentará en absoluto el favorecer una compañía frente a otra. Por el momento, los trabajadores de Spantax siguen buscando una solución. Es totalmente incierto que la plantilla de Spantax estará recolocada en 2 meses. Hasta ahora lo único que tenemos es una oferta de las compañías charter muy pequeña, que en un año vista más o menos colocarían a unas 200 personas, y no tenemos absolutamente ninguna oferta por parte de la administración para recolocar al resto del personal. O sea que no llega ni siquiera al 25% la plantilla que tiene posibilidades de ser recolocada. Y después hay que decir también otra cosa: las ofertas de trabajo no son con contratos fijos, en su mayoría serán con contratos eventuales. Se ha decidido poner en marcha un expediente de regulación temporal de empleo con una suspensión máxima de 6 meses, con objeto de durante ese tiempo buscar soluciones definitivas al gravísimo problema social en que se encuentran los trabajadores de Spantax. Por parte del Ministerio de Trabajo hemos asistido a la reunión, yo mismo, el director general de Cooperativas y el secretario general del Fogasa, y ahí hemos contemplado, por una parte, las distintas ayudas que se pueden conceder para medidas de autoempleo de trabajadores, transformación en trabajadores autónomos fundamentalmente. Por otra parte, el secretario del Fogasa ha contemplado en su caso el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en lo que se refiere al pago a la mayor brevedad posible de las indemnizaciones a aquellos trabajadores que extingan sus contratos, y por mi parte he ofrecido la posibilidad también de conceder ayudas extraordinarias a aquellos trabajadores que no tengan prestaciones por desempleo. Pero los trabajadores siguen esperando encontrar un comprador y conseguir que los aviones de Spantax vuelvan a despegar. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un candidato negro tiene posibilidades, si no de ganar, sí al menos de decidir quién será el candidato ganador por el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de este año. Tras las primarias de Nueva York, esta semana, Jesse Jackson se ha convertido en el indiscutible número 2 del Partido Demócrata, aunque Michael Dukakis se ha perfilado como el claro número 1. De los obstáculos superados por Jesse Jackson, de los sueños hechos realidad hasta llegar a convertirse en un candidato serio y temido por sus rivales, trata el siguiente reportaje de Jesús Ortiz y Felipe Sahagún. Las primarias en Estados Unidos se han convertido en un referéndum sobre el reverendo Jesse Jackson. 20 años de campaña ha necesitado el predicador baptista para convertirse en un serio aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia en el 88. El radical antijudío del 84, incapaz de hacer sombra a Walter Mondale o Gary Hart,
ha pasado el umbral de Nueva York esta semana y tiene garantizado el segundo puesto en la carrera demócrata. La batalla de la Gran Manzana, donde estaban en juego 255 delegados, terminó en un mano a mano Jackson-Dukakis. El gobernador de Massachusetts, hijo de migrantes griegos, se llevó el 51% de los votos y consolida así su aspiración a la designación del 18 al 21 de julio en Atlanta. In Iowa, we won the bronze. In New Hampshire, we won a gold. And tonight, we won the Oscar. Jackson, con el 37% de los votos de Nueva York, se convierte en un temido e indiscutible número 2, consciente de que no puede ganar, pero seguro de que tiene ya la fuerza suficiente para hacer o deshacer cualquier otra candidatura presidencial en el Partido Demócrata. El predicador de 46 años ha ganado casi el 100% del voto negro, más del 50% del voto hispano y el voto más liberal y progresista de la ciudad de los rascacielos. Le han votado masivamente por ser el mejor orador, por ser el más sincero, por defender a los más débiles y por ser negro. Los negros son hoy el 12% de los 245 millones de habitantes de los Estados Unidos. Desde 1972 no han tenido a nadie de su raza en el Senado. Jamás ha sido elegido un negro gobernador de un estado norteamericano. El 90% de los negros que votan lo hacen tradicionalmente por el Partido Demócrata. Hoy votan a Jackson. Nunca había ningún negro en el poder. Siempre blancos, blancos, blancos. Esta vez han cambiado las tornas. En el 84 y en el 86 no dimos bola. Las cosas han cambiado. Es un gran desafío para nosotros. Por eso yo creo que es un gran candidato a presidente. Jackson está por la paz. Creo que ha conseguido que vote mucha gente que ni siquiera estaba registrada antes del censo. Es muy joven y si no lo consigue esta vez, otra vez será. Pero a quien él apoye, a ese votaré. Y estoy seguro de que sería un vicepresidente excelente. Una broma. Que un negro llegara a presidente de los Estados Unidos siempre fue una broma. Este hombre la ha hecho realidad. Los negros del Bronx, del Harlem, de Brooklyn están con Jackson, como lo están los del sur y del Midwest. Otros candidatos pasaron antes por guetos como el Harlem y prometieron muchas cosas, y algunos negros les votaron. Pero luego no cumplieron sus promesas, al contrario, redujeron las ayudas sociales. El mayor éxito del dirigente negro ha sido multiplicar el número de personas de color registradas en los censos electorales. Lo ha tenido muy claro desde su fallida campaña de 1984. Across the South, there are 3 million unregistered blacks. We lost the last election because of a perverted coalition between the rich and the unregistered. Su llamamiento ha dado buenos frutos, pero solo con el voto negro no habría llegado tan lejos. Desde Iowa a Nueva York, pasando por 20 estados del sur, Illinois y Michigan, el dirigente de la coalición arcoíris, que agrupa la izquierda tradicional del Partido Demócrata, ecologistas, homosexuales y otros grupos marginales, se ha llevado también entre el 10 y el 20% del voto blanco. Se trata de liberales progresistas atraídos por la novedad de su candidatura y la fuerza de su palabra en una campaña aburrida y pobre de contenido. Otros son estudiantes blancos entusiasmados por el radicalismo cada día más controlado y matizado del reverendo. Están también votantes de clase media movidos por el idealismo que impregna la campaña. Y sobre todo, los blancos pobres, los que se han ido al paro o se han quedado sin seguro de desempleo. Esta nueva coalición de negros, otras minorías y blancos descontentos con el sistema ha dado la victoria a Jackson en las primarias o caucus demócratas de Alabama, Michigan, Georgia, Mississippi, Virginia, y la segunda posición en la mayor parte de los otros 30 y tantos estados donde se han celebrado pruebas electorales hasta ahora. Para conseguir la designación demócrata se necesitan 2.083 delegados.
Ni Dukakis ni Jackson lograrán probablemente la mayoría necesaria. La elección se tendría que resolver entonces en la Convención de Atlanta o en negociaciones anteriores. Aquí reside la fuerza de Jackson, en su capacidad de imponer programa y parte del equipo en una próxima administración demócrata si ganasen los demócratas en noviembre. Victoria nada fácil ante un candidato republicano como George Bush, con la candidatura asegurada desde el 8 de marzo. La ventaja de Dukakis en Nueva York ha supuesto un alivio para los dirigentes del Partido Demócrata, convencidos de que una candidatura a Jackson es derrota segura en noviembre y por aplastante mayoría. Jackson sabe que no será elegido y por ello se puede permitir el lujo de la sinceridad, que, unida a su elocuencia, explican el éxito que tiene ante sus audiencias. Él es el mensaje, lo de menos es el contenido. No promete nada nuevo bajo el sol. Más puestos de trabajo, precios más altos para los agricultores, mejor educación, guerra contra las drogas y los narcotraficantes, reducciones drásticas de los presupuestos militares, aumento de los impuestos sobre la propiedad. Pero lo que atrae más no es lo que dice, sino cómo lo dice. Empieza despacio, en voz baja. Se va calentando a medida que introduce sus promesas. Contra la pobreza, por la igualdad, por la unidad del pueblo. La misma frase se repite una y otra vez como en una pieza de jazz. Sus palabras acaban formando versos con una rima perfecta y sus discursos se convierten en electrizantes canciones habladas. Su mensaje tiene muchas cosas en común con el de su campaña del 84, pero lo ha ido enriqueciendo y ampliando al tiempo que han ido aumentando sus votantes blancos y negros. Arremete sin piedad contra Wall Street, las multinacionales y los gastos del Pentágono, pero cuando da detalles suele estar mal informado y se equivoca. Rara vez explica cómo va a conseguir sus objetivos, salvo el plan de invertir forzosamente el 10% de los fondos de pensiones en bonos del Estado y con este dinero construir casas para los pobres. A pesar de su identificación con los pobres, Jesse Jackson nunca ha sufrido la pobreza en su propia carne. Nace en Carolina del Sur en 1942, hijo ilegítimo de una estudiante soltera de instituto y de un hombre casado. Lo adoptó un empleado de correos que poco después acabó casándose con la madre de Jackson. Estudió en la Universidad de Carolina del Norte y se graduó en el Seminario Teológico de Chicago. Se considera a sí mismo un hombre entregado a la familia, aunque apenas tiene tiempo de ver a sus 5 hijos, de 12, 17, 22, 23 y 24 años. Vive en una casa de 15 habitaciones en el sur de Chicago, en una comunidad de clase media alta. Tiene fama de mujeriego, pero nunca se han podido demostrar sus amoríos. Es un alcohólico del trabajo, que se acuesta siempre tarde y se levanta al amanecer. Su hora preferida para machacar a asesores y amigos con llamadas telefónicas. Entre sus asesores se encuentran la plana mayor de la administración Carter y algunos de los principales asesores de Kennedy Johnson en los años 60. Su fortuna ronda hoy el $1 millón, bastante más si se cuentan también las inversiones de su esposa. Uno de los principales méritos de su campaña electoral ha sido, sin embargo, lo poco que se ha gastado, 20 veces menos que Dukakis. The most cost-efficient campaign, the most influential campaign, the campaign that will take us all the way to Atlanta and on beyond, all the way. Tampoco necesitaba gastarse tanto, pues ya era el más popular antes de empezar. Una popularidad ganada a pulso en las manifestaciones en defensa de los derechos civiles al lado de Martin Luther King hasta el asesinato de este en Memphis, Tennessee, hace ahora 20 años. Se separó después de otros dirigentes del movimiento y fundó en el 71 su propia organización, Push for Excellence, pero nunca se alejó de la familia King. A su lado estaba en 1973 en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam.
En su lenguaje y su ideología estaba con los más radicales, pero nunca llegó a participar en grupos extremistas como los Panteras Negras, y siempre estuvo contra el alcohol, las drogas y la pornografía. En 1979 viaja a Soweto, en Sudáfrica, donde los negros le reciben como un héroe. Su lucha contra el apartheid le lleva en el 85 a Londres y en agosto del 86 a Angola. Temos que terminar com o apartheid. Apartheid, quando terminarmos com o apartheid, vamos acabar também com o terrorismo. Vamos acabar com assassinos. Apartheid, quando terminarmos com o apartheid, guns and planes, poderemos substituir as armas e os aviões with education and food and medicine. Com a educação, com o medicamento, com a saúde. Ningún otro candidato demócrata tiene la experiencia internacional de Jackson. Su éxito principal en política exterior fue la puesta en libertad del piloto Robert Goodman por mediación del presidente sirio Hafez Assad durante la visita que Jackson hace a Damasco en enero del 84. El presidente Reagan no duda en apuntarse el tanto y felicita al dirigente negro por la ayuda prestada. En el volcán centroamericano lo ha intentado todo. Ha criticado abiertamente la ayuda norteamericana a la contra nicaragüense. En su viaje a Cuba en junio del 84, pide a Castro la puesta en libertad de docenas de presos políticos y la normalización de relaciones con los Estados Unidos. Hasta Panamá ha llegado su interés y no ha dudado en ofrecer su mediación para resolver el destructivo pulso que desde enero están echándose Noriega y la Casa Blanca. El Jackson de hoy asegura que no volvería a reunirse con Yasser Arafat si este no reconoce antes al Estado de Israel. Pero los judíos norteamericanos, minoría reducida pero influyente en ciudades como Nueva York, no lo han olvidado y han votado masivamente a Dukakis. En su campaña del 88, Jackson ha tenido buen cuidado de no repetir gritos tan progresistas como «Viva Fidel Castro» o «Viva Che Guevara». Muchos norteamericanos se lo han agradecido con el voto. Ha moderado su tercermundismo radical de antaño y se ha aproximado al sentir de buena parte de los estadounidenses en política exterior. Nada más conocer los resultados de las primarias de Nueva York el pasado martes, anunciaba al mundo lo que sería de este planeta con un Jackson presidente. There will be peace in Latin America because we're winning. We will stop drugs because we're winning. There will be peace in the Middle East because we're winning. In Johannesburg, in Soweto, they rejoice tonight on Robben Island. In South Africa, they know we're winning. They know we're winning. De victoria en victoria, ha ido transformando lo que no era más que una cruzada en una campaña bien organizada y perfectamente programada. Los dirigentes demócratas por fin le toman en serio y le temen. La prensa, que se limitó a hacerse eco de sus homilías durante meses, ha empezado a investigar más detenidamente lo que hace y dice el reverendo. De su obra principal desde el 71, la organización citada Push for Excellence, dedicada a canalizar ayudas a los negros, se ha podido demostrar que gastó bastante mal unos $5.200.000 recibidos en subvenciones federales. Nunca se ha podido probar que Jackson se haya apropiado ilegalmente de un solo dólar, pero su capacidad de gestión y administración han quedado en entredicho. Poco importa eso, de todas formas, a los millones de norteamericanos que acuden a escucharle en los guetos urbanos y en las zonas rurales del país. Desde Robert Kennedy, ningún candidato había arrastrado a estas multitudes. Si 1988 es demasiado pronto para que Estados Unidos tenga un presidente o un vicepresidente negro, ¿qué busca Jesse Jackson? Es la pregunta de los 1.000 millones, a la que el propio Jackson ha respondido esta semana en Nueva York. Combination will it take to beat Bush and his running mate in November? I intend to be a part of that drive. Parece claro lo que busca Jackson. Hasta la convención de Atlanta en julio faltan todavía 4 primarias importantes. Pensilvania el día 26, después Ohio, California y New Jersey. Hasta entonces seguirá buscando la candidatura presidencial. Después buscará influencia, la mayor influencia posible en el candidato que salga elegido. Nunca romperá el partido, pero el partido tendrá que modificar sustancialmente su programa para integrar más que proyectos concretos la ideología y el sentimiento que inspira el dirigente de color. Todo hecho, todo dicho, Jesse Jackson tal vez se conforme con ser el superembajador norteamericano para el tercer mundo o el zar de los Estados Unidos contra la droga.
Pero esto solo será posible si Dukakis gana a Bush en noviembre. Si pierde, lo más probable es que en 1992 Jesse Jackson vuelva a ser lo que es hoy. Un candidato negro demócrata dispuesto a recordar a los que nada tienen y nada son con ritmo de jazz. Somebody. I can be mayor. I can be judge. I can be governor. I can be president. Con el asesinato del número 2 de la Organización para la Liberación de Palestina, Abu Jihad, se aleja la esperanza de una paz negociada entre árabes e israelíes. Aunque oficialmente el gobierno israelí no ha reconocido su participación en los hechos, todos los datos indican que se trata de un crimen debatido y aprobado por el gabinete israelí. Y en represalia por la muerte de 3 jóvenes israelíes hace una semana en un atentado perpetrado por palestinos y, por supuesto, por la rebelión en las zonas ocupadas de Gaza y Cisjordania, que dura ya 4 meses. La biografía de Abu Jihad es, en cierta manera, la historia de la diáspora palestina. De esta biografía y de esta historia nos habla el siguiente reportaje elaborado por David Solar y Jesús Ortiz. Abu Jihad, expulsado de Siria hace 5 años, seguramente nunca sospechó que podría regresar así a Damasco, rodeado por 500.000 de personas, aclamado como héroe nacional palestino y dentro de un féretro, muerto. Damasco, 1:05 de la tarde del miércoles 20 de abril. Estamos en el campamento palestino de Yarmouk, en su cementerio bautizado de los mártires. Abu Jihad, asesinado en la madrugada del pasado sábado en Túnez, reposará de su agitada vida aquí, rodeado de sus compatriotas muertos violenta o miserablemente en el exilio. Abu Jihad, jefe militar de Al-Fatah y jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, seguramente tampoco pudo suponer nunca que su asesinato serviría para tender un puente en la enemistad que Siria y la OLP se profesan desde hace media docena de años, como el propio Abu Jihad había afirmado repetidamente. Los sirios intentan detener y controlar la política de la OLP. Están en contra de nuestro deseo como palestinos independientes. Por lo tanto, se esfuerzan en destruir la OLP políticamente de cualquier modo, intentando confiscar nuestra independencia política palestina. Como palestinos decimos no a los sirios. ¿Por qué? Porque queremos reservar y defender nuestra independencia en la OLP y no dejar que ninguna mano se interfiera en nuestro campo como palestinos. Pero su muerte, aunque haya suavizado ese enfrentamiento, no ha logrado aún la concordia. Yasser Arafat hubo de despedir en el aeropuerto de Túnez a su amigo y segundo en el mando, pues las autoridades sirias no le permitieron asistir a los funerales de Damasco. Su sangre, sin embargo, sí parece haber servido para mejorar las relaciones internas entre los palestinos. Así, los jefes de las facciones prosirias, que hace 5 años trataron de eliminarle en repetidas ocasiones,
juraban vengar la vida que le fue arrebatada a los 53 años. About Mr. Peretz himself, let me say, who had... El asesinato de este líder palestino, máximo poder militar dentro de la OLP, y para muchos seguro heredero de Yasser Arafat, se relaciona directamente con un atentado palestino llevado a cabo a comienzos de marzo contra un autobús cerca de la localidad israelí de Dimon. Allí murieron 3 personas, y como cada vez que esto ocurre, las autoridades israelíes juraron aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, contra el responsable de la acción terrorista. Abu Yihad, desde su cuartel en Túnez, reivindicó la acción y automáticamente se convirtió en el blanco de la respuesta judía. Abu Yihad, nacido como Khalil el-Basir en la villa palestina de Ramlet, se vio obligado a abandonar sus tierras cuando apenas tenía 13 años, forzado por la guerra en la que Israel logró de facto su territorio y su independencia en 1948. Abu Yihad fue siempre un activista de primera línea en la lucha por los derechos del pueblo palestino. Derecho a tener una patria, a salir de sus miserables campamentos de refugiados y recuperar los territorios que les fueron arrebatados en 1948, en 1967 y aún ahora mismo. Derecho a vivir según sus propias leyes y bajo su propio gobierno. Estuvo junto a Arafat en la fundación de Al-Fatah. Tras un adiestramiento en China, Corea del Norte y Vietnam del Norte, comenzó a ejercer labores de responsabilidad en las organizaciones armadas palestinas a partir de 1966. Fue uno de los jefes militares que se enfrentaron a los jordanos en septiembre de 1970. Y luego, desde Siria y Líbano, el dirigente más activo en la planificación del adiestramiento militar y las operaciones de comandos dentro de Israel. Cuando las tropas judías invadieron Líbano en 1982, Abu Yihad dirigió la resistencia armada. Estuvo al frente de los guerrilleros que se defendieron en Beirut hasta su evacuación. Y finalmente, hasta el pasado sábado, dirigió la resistencia de la población palestina que habita en los territorios ocupados por Israel. Agitación y protesta que dura ya más de 4 meses y que ha causado más de 100 de muertos, removiendo la conciencia de los países occidentales. Nuestro pueblo no dejará de enfrentarse a la ocupación israelí. Los palestinos que se encuentran bajo la ocupación en la orilla oeste o en la franja de Gaza, en los territorios ocupados, están haciendo frente a la ocupación militar israelí, esperando el día en que recobrarán su libertad de la misma forma en que ustedes han luchado por su libertad. Abu Yihad era, por todo esto, una pieza codiciada por los servicios secretos israelíes y por sus fuerzas especiales. La orden de matarle fue emitida sin duda hace más de 1 mes, pues los preparativos fueron largos y prolijos. A estas alturas, aunque Israel no lo haya reivindicado ni admitido oficialmente, es clara la autoría del asesinato. Más aún, el primer ministro, Yitzhak Shamir, y su ministro de Defensa, Yitzhak Rabin, han sido responsabilizados públicamente de haber ordenado la acción. Al parecer, un grupo de agentes del Mossad, la central de inteligencia judía, en colaboración con buceadores de la Armada y comandos del ejército, viajaba en uno de los múltiples barcos judíos que surcan el Mediterráneo. Cerca de la costa tunecina, le abandonaron y en botes neumáticos alcanzaron la playa a medianoche del viernes 15 de abril. Allí les esperaban 3 personas que habían entrado en Túnez como turistas con 2 furgonetas y un turismo. El grupo, vestido con uniformes de la policía tunecina, alcanzó Sidi Bou Said, localidad en la que residía Abu Yihad,
hacia las 2 de la madrugada del sábado. Se acercaron a esta casa sin despertar las sospechas de 2 guardaespaldas y un chofer que fueron eliminados con armas provistas de silenciador. En la casa, según la narración de Intisar el-Basir, esposa del líder asesinado, Abu Jihad estaba despierto y escribía una carta. Al escuchar los ruidos que inevitablemente se produjeron fuera, tomó su pistola y salió al pasillo, donde ya estaban los primeros comandos judíos. Al parecer, fue Abu Jihad quien pudo hacer el primer disparo, pero a continuación fue literalmente cegado por las armas automáticas de sus asaltantes, que le produjeron 75 heridas de bala, según los informes de los forenses tunecinos. A continuación, tan sigilosamente como habían llegado, desaparecieron, ayudados por la noche y la incomunicación del lugar, al que se ocuparon de cortar las líneas telefónicas. Al día siguiente, aparecieron en una playa los 3 coches empleados en el asesinato. El comando había abandonado el país 4 horas después de haber entrado en él y por el mismo camino. La reacción ante este nuevo ejercicio del terrorismo de Estado ha sido de unánime desaprobación por la comunidad internacional en pleno, cosa que a Israel, aunque no le agrade, le resbala. El pueblo israelí tiene un callo muy espeso y duro ante el dolor, a fuerza de padecerlo y de hacerlo sufrir a los demás. Mayor preocupación y medidas policiales y aún militares, sin duda previstas con tiempo, les causaron los millares de personas que en Gaza y Cisjordania se lanzaron a la calle en protesta por el asesinato. Los disturbios se saldaron ese día con 14 muertes más y cerca de un centenar de heridos. Hay algo, sin embargo, mucho más grave para Israel, para el Próximo Oriente y para el mundo en este asesinato, prescindiendo de las calificaciones morales. Un gobierno duro, intransigente, que aún sueña con el gran Israel, en vez de negociar la paz, la reconciliación y la devolución de los territorios usurpados por la fuerza, comete un asesinato, quizás con el de Arafat, el que más podría irritar a los palestinos. Eso hace presagiar una nueva oleada de violencia, un retorno a los años más duros del terrorismo antisionista. Israel ha tenido unos años gloriosos después de su evacuación de Líbano para buscar una paz y una solución a los territorios ocupados y a los palestinos desperdigados por los países vecinos. No los ha aprovechado porque cada vez le quiso sacar más a su ventajosa posición, o mejor, a la caótica situación de sus adversarios, desunidos y sumidos en múltiples luchas internas. Ahora, con el asesinato de Abu Jihad, Israel ha fabricado un nuevo héroe y ha tendido los puentes para que las diversas facciones políticas y militares de los palestinos alcancen algún tipo de acuerdo y lo materialicen en terrorismo antisionista. Abu Jihad sigue cumpliendo, discreta y eficazmente, su cometido. Hace 25 años cantaba en el Teatro Lírico Nacional Montserrat Caballé. Hace 25 horas cantaba de nuevo para festejar sus 55 años de vida. Acompañada de algunos de los mejores cantantes de ópera de nuestro tiempo, Montserrat Caballé dio ayer muestra de sus enormes cualidades líricas. Allí estuvieron para Informe Semanal Manuel Lombao y Gabriel Laborie.
Bueno, ha sido una noche inolvidable, de una emoción muy grande, porque han sabido llevar con secreto, casi diría yo, de Estado, verdaderamente, para que no me enterara de quién venía y quién estaba. Y entonces, lógicamente, he tenido una sorpresa, una detrás de otra, y ello me ha causado una emoción muy grande, porque aún no me había recuperado de una y ya salía otra. Y después eran tan emotivos también todos los telegramas que se han recibido de los colegas y de los teatros, y el venir tantos amigos, y bueno, yo no sé expresar con palabras lo que siento, pero es algo muy hondo, muy profundo, y sobre todo es algo que es entrañable. Yo quiero agradecer mucho a todos los que lo han organizado, en especial a don José Antonio Campos y al Ministerio de Cultura y a Su Majestad la Reina, que ha asistido, ha tenido la delicadeza de venir, y también a toda mi familia, que ha estado esta noche inolvidable para mí, junto a mí, acompañándome, y al público, ese público de Madrid, que desde el primer día me adora, y de una forma tan especial, tan calurosa, tan bella, que me hace sentir ese calor tan hondo dentro de mí, y al mismo tiempo me obliga de una forma tan especial a ofrecer lo mejor de mí misma. No quiere decir que lo mejor de mí misma sea lo mejor que pueda hacer, pero sí es seguro lo mejor que en aquella noche, o esta, o la otra, o la de antaño, o la del futuro pueda dar. Se celebraban los 25 años de la Caballé cantando en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Desde La vida breve de Falla, que interpretara con su marido Bernabé Martí en el año 1964, hasta Hermione de Rossini, que protagoniza ahora mismo en este mismo escenario, se han sucedido más de 20 óperas y cientos de noches memorables, como la de ayer. Era la ocasión para que cientos de amigos, de admiradores, de compañeros le devolvieran ese amor, esa ternura, ese afecto que Montserrat derrocha como su humanidad y como su incomparable voz. Montserrat tiene una rosa en la garganta, tiene un rosal en la garganta, y se ha perfeccionado de tal manera con el uso de ese rosal que ya cualquier cosa que haga, que diga, que emita es belleza, es perfume y es alegría. Un continuo homenaje, un continuo triunfo, un artista impar, es decir, algo absolutamente original en el mundo del canto. Habrá que remontarse a la historia, pero la historia es muda, la historia lo canta, y lo que canta es Montserrat hoy. Es la voz del siglo XX, es una belleza, es una maravilla, y yo creo que tendremos Montserrat Caballé para mucho tiempo, gracias a Dios. Para mí es fantástico cómo esta mujer no para de hacer obras nuevas, de rescatar obras que aquí no se conocen, se pasa el día estudiando, tiene un humor envidiable, y luego además hoy ella va a tener la sorpresa de muchos compañeros fantásticos de diferentes estilos que van a estar aquí hoy acompañándola. Verdaderamente felicitar y agradecer a Montserrat Caballé desde aquí, desde televisión, que es donde yo siento que estoy en mi casa, por todo el trabajo que has hecho, por lo maravillosa que eres, por lo buena mujer, por encima de todo que es, sobre todo porque es un ser humano completamente realizado, y eso hay muy poca gente que lo puede decir, y por lo tanto, gracias, Montserrat. A través de su voz descubrí la ópera. Mi conocimiento de la ópera fue a través de Montserrat Caballé. También porque para mí representa una cosa muy íntima, y es que cuando la gente hacía yoga o iba a la India, a mí me servía lo mismo ponerme media hora de esa voz, y luego sigo haciendo, que me devuelve la paz, me devuelve la serenidad, y me devuelve sobre todo la fe en la gente. Yo creo que por muchos homenajes que se le hagan siempre son pocos, y esta noche yo le quiero dar públicamente las gracias por estar aún cantando y por haber presenciado una noche tan extraordinaria. Sumándose a esta gran noche, la aficionada a la ópera más ilustre, Su Majestad la Reina Doña Sofía, y en el escenario, como en esta de su vida, un desfile lleno de sorpresas que ni la homenajeada conocía. La única cantante actual que podría cantar
Por comenzar con los extranjeros, señalemos a Ileana Cotrubas, Fedora Barbieri, Claire Powell, Viorica Cortez, cantando a Massenet, Verdi, Bizet, Mozart, o la mítica pareja de la Calas y de la propia Caballé en óperas como Manon, Tosca o Un ballo in maschera. Hablamos de Giuseppe Di Stefano. Uno de los grandes triunfadores de la noche llegaba de los Estados Unidos, Chris Merritt. Telegramas y adhesiones de los directores de los principales teatros de ópera del mundo: La Scala, la Fenice, Metropolitan, Covent Garden, Berlín, San Francisco, etc. Y frases de cariño en telegramas de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Joan Sutherland, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Marilyn Hore, Bob Wilson, Pilar Lorengar y la entrañable de José Carreras. T'estimo, Josep Carreras. Del extranjero llegaba también una sorpresa, muestra de esa incansable búsqueda de caminos que interesan al público por parte de Montserrat Caballé. Mike Moran y Freddie Mercury, líder del grupo rock The Queen, volaban desde Londres para estar con la Caballé en la noche de ayer. Mientras, alumnos, admiradores y profesionales españoles mostraban también su adhesión. Cantaron Antonio Ordóñez, Dalmacio González, Juan Pons o Enedina Lloris. Belleza de su voz, por supuesto. Para mí es su principal cualidad, y además es algo que no se puede ni aprender, ni comprar, ni adquirir, ni siquiera con la experiencia ni con los años. Eso se tiene o no se tiene. Y eso en ella es, en mi opinión, es su gran mérito y su gran valor.
Y los recuerdos iban desfilando por la mente de Montserrat, que reía, lloraba, saltaba, aplaudía, abría los ojos llena de sorpresas como una niña en cumpleaños. Yo conocí a mi esposo cantando Madame Butterfly en La Coruña. Aquel mismo año lo hicimos en el liceo y al año siguiente nos casábamos. Y Bernabé y yo cantamos una gran Madame Butterfly en Madrid hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero por lo menos debe hacer 20 años que hicimos. Y fue una memorable representación en todos los aspectos. Y daría lo que fuera por tener un vídeo de aquella noche, que no existía, que no se hizo. Incluso daría lo que fuera por tener la grabación en una cassette, aunque fuera mala. Y tampoco entonces se grababa. Quizás, recordando sus comienzos, la Caballé quiso también apadrinar a un par de jóvenes valores de la ópera, Sonia del Castillo y María José Gallego, con la que cantó el dúo de la carta de las bodas de Fígaro de Mozart. Lo que he sentido es algo, muchísima emoción, algo emocionantísimo. No sabía si iba a poder cantar. Le decía a su sobrina Montse, que estaba fuera, claro, del escenario, digo, no sé si voy a poder cantar porque estoy emocionadísima. Y para rematar esta gran noche, como no podía ser menos, la voz, recreando a Montpou, Chapí, Obradors y Rossini. La palabra trabajo no está bien dicha en este caso, aunque esto es un trabajo muy intenso, pero he cumplido con un deber, esa es la palabra, el deber de acercar la música a la gente que no tenía la oportunidad de verla, y el deber de decirles, veis, es así, y así es como se canta, y así cantamos la gente en la ópera, y al mismo tiempo lo hacemos para vosotros, para que lo paséis bien. Y no sé, tal vez, como usted dice, ese acercamiento hace que entonces no te vean así lejano o raro, o no te vean como una persona intocable, y te sienten suya. Pero para sentir que sientan esto, tienes que ser suyo. Y yo creo que ellos se han dado cuenta que yo soy de ellos.
Y así, esa risa transparente, esa mirada de niña grande, esa diva cercana y familiar, ese milagro permanente de voz y de voluntad, ese regalo de la providencia que se llama Montserrat Caballé, vivió una de sus grandes noches. Montserrat, cuya voz durará eternamente. Por siempre, Montserrat. Y nada más por hoy. Les hemos hablado de la crisis definitiva de la compañía Spantax, de la carrera de Jesse Jackson hacia unas elecciones que no le tendrán a él como candidato, del asesinato de Abu Jihad, el líder palestino, y sus consecuencias políticas, y de los primeros 55 años de nuestra mejor voz, Montserrat Caballé. Felicidades, Montserrateta. Hasta la próxima semana.